Get up, get up, get up, get up. Tamaulipeca. Ella es directora y fundadora del portal En un 2x3 Tamaulipas, que también está haciendo periodismo desde el centro del estado y bueno, cubriendo desde el ojo más crítico del periodismo, pues al poder, digamos, tanto estatal como también municipal. Y pues es un gusto, Marta Olivia, que nos acompañes hoy aquí en esta charla de estampida electoral. Gracias, gracias. Es un gusto estar aquí y sobre todo ver esta gran iniciativa de chavos, de jóvenes que vienen empujando fuerte el periodismo. De veras que ya era hora de tener una iniciativa así en el estado y de verdad me siento muy privilegiada de esta invitación. Gracias, Carlos Manuel, y gracias, un abrazo a todos los de Elefante Blanco. Gracias, Marta Olivia, un aplauso para ella. Lo siento como que están dormidos, de verdad. Como que les hace falta más café. Por favor, acompáñenos de este lado si no tienen nada que hacer en su casa. Siéntense, por favor. También nos acompaña hoy una voz que está pues publicándose día a día en Elefante Blanco, un periodista importante en la zona sur y también en todo el estado, quien ha sido director de varios proyectos en esta ciudad, en ese sur de Tamaulipas, y que bueno, durante ya, ¿son décadas o cuántos años tiene el kiosco? ¿No? Durante muchos años, digamos, pues ha publicado la columna El Kiosco, y me refiero a Héctor Garcés, quien esta tarde también nos acompaña aquí para pues a desmenuzar, digamos, la realidad que está sucediendo a nivel político y social en Tamaulipas. Héctor. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Buenas tardes a todos, gracias por la asistencia y sobre todo una felicitación para Carlos Manuel Juárez, que ya tengo algún tiempo de conocerlo, porque junto con todo su equipo de trabajo, porque por cumplir un año de labores, de actividad con este medio que viene a marcar una pauta distinta, diferente, y también para felicitarlos a todos ellos, porque iniciar un proyecto periodístico digital en esta revolución que está teniendo la comunicación, el periodismo, no es fácil. Hay que tener, la verdad, muchos pantalones y tenerlos bien puestos, ser muy valientes también para abordar estos temas que se tocan en Elefante Blanco, como las desapariciones, porque abordarlo aquí en Tamaulipas no es tarea fácil. Y hay que agradecer que haya este tipo de medio hoy, justo en este momento de cambios permanentes y constantes. Ante todo, una felicitación para ellos y gracias por la invitación, Carlos. Gracias a Héctor. Pues presentarles también aquí a mi izquierda a Miguel Domínguez Flores. Él también es un periodista de la zona sur de Madero, de Tampico Madero, vamos a decir, más cerca de la playa, digamos. Y él es el director editorial del periódico Expreso Victoria, pero también se ha desarrollado en varios proyectos aquí en la zona sur. Trabajó en un momento en Milenio, después también estuvo encabezando la edición, digamos, de La Razón Tampico, y actualmente, pues bueno, en uno de los periódicos pues, más importantes, digamos, de la capital de este estado, en Ciudad Victoria, y también quien publica la columna Catalejos en Elefante Blanco y también en Expreso. Miguel, muchas gracias por que estés aquí. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Nada más sumarme a las felicitaciones a Elefante Blanco. Es de verdad que muy importante este tipo de iniciativas, hacer un portal y además hacer este tipo de festivales, además con esta temática contra el olvido tan importante para nuestra entidad, ¿no? Apelar a la memoria. Y también permítanme agradecer a Adegas Café y a Café Cultura, que está, bueno, auspiciando este evento
y que es una iniciativa, un concepto tan importante para la vida cultural, intelectual de la zona conurbada, así es que también quisiera yo hacer un reconocimiento para Café Cultura. Bueno, vamos a iniciar en lo que llega nuestra cuarta invitada, que va a ser de manera digital. Pero bueno, justo la mesa es, creo que, y también si alguien tiene un comentario, creo que estaría bueno hacerla mientras no nos pasemos del programa. Pero yo creo que iniciar con una pregunta tan fácil. ¿Cuál es su, bueno, tan fácil de preguntarla? Vamos a decirlo. ¿Cuál es su diagnóstico? Ya se está acabando se está acabando la alternancia de Acción Nacional en el gobierno estatal. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tuvo su tiempo para hacer un gobierno. Ya estamos en la puerta de las elecciones, del cambio de gobierno. ¿Cuál es su, digamos, su resumen, su diagnóstico del gobierno de Cabeza de Vaca? Marta Olivia, si quieres empezamos, y les pido por favor si nos ciñamos a 3 minutos por ronda para hacer esto bastante ágil y poder… sí, bueno, Héctor, ¿cuál es digamos, tu resumen, tu opinión de este gobierno? Hacer un resumen del gobierno de Cabeza de Vaca es muy breve, ¿no? Él va a pasar simple y sencillamente a la historia como sucedió con Vicente Fox, porque le ganó al PRI y porque acabó con un sistema político priista. Pero hasta ahí no pasó más con Cabeza de Vaca en el poder. Cabeza de Vaca perdió la gran oportunidad, histórica oportunidad, de llegar a la gubernatura del Estado con muchísimos votos que legitimaban su gestión. Sin embargo, como tantos otros gobernantes que han pasado por Tamaulipas, como tantos otros gobernantes que han pasado por México, desperdició esa oportunidad y prefirió irse por la fácil, por la comodidad. La ambición desmedida lo perdió. Y esa ambición pues ha quedado plasmada en la serie de investigaciones, tanto periodísticas como judiciales. Aunque él lo niegue, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que él traspasó esa barrera de beneficiarse con el poder y de acumular muchísima riqueza, muchísimas propiedades. Y ese es el legado que va a dejar Cabeza de Vaca. Perdió la gran oportunidad de tener el voto de las mayorías hace 6 años y prefirió irse por el camino fácil, el camino que lo va a cuestionar y que lo va a perseguir durante el resto de sus días. Por más que lo nieguen, así es. Pues bueno, Marta Olivia, para ti, ¿cuál es tu resumen, cuál es tu diagnóstico de este gobierno? A mí me parece que ha sido el engaño a 721,000 electores que votaron por un cambio, por unos vientos del cambio que no llegaron a nada. Me parece que fue una gran desilusión y una gran frustración de la gente que confió, que pensó que después de 86 años ya era necesario un cambio de gobierno. Me parece que en ese tiempo yo estuve ausente del Estado en 2016, regreso 2017 y empiezo a ver más o menos a finales del 2017 situaciones muy extrañas. Por ejemplo, que llego y como a las 2 semanas matan a Miriam Rodríguez un 10 de mayo. Entonces, una señora que estaba buscando justicia para su hija asesinada. Eso me dijo que había algo que estaba pasando muy grave. Después empiezo a recordar cómo llega Francisco García Cabeza de Vaca, hablando de que él no se dobla, de que él no se vende, y todo lo que dijo contradice totalmente 5 años y medio después. Me parece que este ha sido un sexenio de la frustración
Y recientemente veía una encuesta al parecer restringida, y habla que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador crece en aprobación en Tamaulipas, en ese mismo nivel baja la de Francisco García Cabeza de Vaca, conocido popularmente como Francisco N., aunque ya le dicen ahora Pancho N. Bueno, este señor, o sea, llegamos al colmo del cinismo. Hoy mismo viene Lorenzo Córdoba y firma un acuerdo por la integridad del proceso electoral. Me parece que la mentira y el cinismo es cada vez mayor con Francisco García Cabeza de Vaca. O sea, desde el 4 de febrero hay veda electoral y el señor se la pasó haciendo un informe ilegalmente, y el INE se hizo de la vista gorda diciendo que pues que le habían dicho después, habían hecho las denuncias. Entonces me parece que cuando alguien miente y cuando alguien llega con mentiras a un gobierno, no se puede esperar algo distinto. La imagen que yo tengo es a Pancho N. de joven con un número aquí por haber robado una camioneta con armas en el Valle de Texas, y después lo veo ahora. Me parece que lo que es congruente con su vida es la mentira, es el robo, es el engaño a la gente para apropiarse de los recursos públicos. Y hablando, ya para terminar rapidito, hay una carretera que a lo mejor ustedes no saben que se está construyendo, Tula-Ocampo, 101 kilómetros, 6,500 millones de pesos. Es decir, cada kilómetro nos va a costar 65 millones de pesos. Eso si sumamos y restamos. Pero sucede que 70 kilómetros ya están construidos, solo se van a rehabilitar. Y esos son los datos y eso son la información en la que tenemos que estar muy pendiente las y los ciudadanos, abrir los ojos, participar, no dejarnos toda la tarea a los medios. Y bueno, yo creo que con esa carretera y que con una deuda de más de 17,000 millones de pesos es la característica de Francisco N. Pues bueno, Miguel, ¿cuál es tu corte de caja de este gobierno? Cosas como los que ya han comentado, ¿no? O sea, llegó con un arrastre muy grande a sacar al PRI. Después, pues, está señalado, digamos, en el tema del desafuero por enriquecimiento ilícito. Y, digamos, el discurso ese de no me doblo ni me vendo, y todo el movimiento que hubo en la estructura política, en la clase política tamaulipeca. ¿Qué arrojó, Miguel? O sea, ¿tú qué ves que haya arrojado realmente a nivel político este sexenio? Bueno, arrojó un fenómeno muy particular que estamos viendo precisamente justo ahora, que es ver a muchos priistas sumados precisamente al proyecto político del PAN, que los expulsó del poder de una manera muy dura, además, que precisamente parte del músculo político, del capital político con el que llegó el gobernador al poder, fue en base a esta campaña de ni me doblo ni me vendo, y además de comprometerse a ser durísimo, como fue de hecho con buena parte de la clase política priista de sus tiempos. Yo para ahondar un poco en el sexenio, me parece que hubo un parteaguas en el 2018, cuando llega al poder Andrés Manuel López Obrador, y es evidente que el gobernador asumió una postura muy dura, muy crítica contra el gobierno federal, que bueno, fue una apuesta política que vemos hasta este momento. Creo que coincide con que también en algún momento de la administración se instaló en el cabecismo la idea de que pues es un perfil posible para el 2024, y eso pues lo condujo a esta actitud, le repito, muy dura, muy crítica contra el gobierno federal, que nos llevó hasta este punto en el que estamos, en el que por otro lado es evidente lo que dice Marta Olivia, pues basta ver los índices de popularidad de uno y de otro. Es decir, fue una apuesta política arriesgada, creo yo que va a continuar, y creo que va a ser también parte de la conducción, de la idea conductora de la campaña política del PAN, de la alianza del PAN y del PRI. Perfecto. Un poco, ya se acaba el gobierno, y preguntarles, ¿los reclamos sociales siguen siendo los mismos que de hace 6 años? Es decir,
seguridad, más empleos, ¿ustedes creen que siguen siendo los mismos o ha cambiado realmente la cara, digamos, de lo que la gente está ahora doliéndose? ¿Qué piensan ustedes que ha sido eso, digamos, más allá de que, ahora recuerdo un dicho que se comentaba, ¿no? Y todavía se comenta ese de que, pero el PRI robaba, pero daba. O aquella escena cuando detienen a Eugenio Hernández y la señora está gritando, una líder popular de más de 65 años, y dice, déjenlo, él robaba, pero nos daba. O sea, eso yo creo que nos ilustra como tamaulipecos. Entonces, vemos que, bueno, que los exgobernadores priistas tenían cubierta un reclamo, digamos, tal vez, de la gente, el dar despensas, el clientelismo, digamos. Oye, ¿cuáles son los reclamos sociales, Héctor, que tú identificas y que acaba el sexenio con esos mismos reclamos sociales? Pues se han acumulado, ¿no? El gran fracaso del gobierno de Cabeza de Vaca se observa con esta alianza política electoral con el PRI, ¿no? Y con el PRD, con lo que queda del PRD. Los sacó del poder y luego necesita de ellos, de los priistas, para mantener el poder, lo cual es una terrible y gravísima contradicción ideológica, de identidad, una incongruencia bárbara. El tema de la inseguridad ahí sigue, por más que nos insistan con un informe tras otro, con las cifras incluso también del sistema ejecutivo de seguridad, ahí persiste el problema, ¿no? Basta ver la información que surge de la ribereña, el caso del Mijis, por ejemplo, que fue un caso de resonancia nacional, desaparecido precisamente en alguna carretera, en la carretera fronteriza, que es un lugar imposible. Y hay otras zonas también del estado en las cuales existe un manto imposible de quitar. Si bien es cierto que, por ejemplo, aquí en la zona sur hemos mejorado en cuanto a los índices de seguridad pública con respecto tal vez a las balaceras, las persecuciones que se vivieron en el 2014, las que se registraron en el 2010, los secuestros que se dieron casualmente y curiosamente durante el sexenio de Felipe Calderón. Si uno lo ve, esa espiral de secuestros comenzó en el 2007 y terminó en el 2012. Saquen sus cuentas. Y eso no es ninguna casualidad, ¿verdad? Hay que recordar que estaba Genaro García Luna al frente de la Policía Federal o de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Pero a nivel estatal, los problemas ahí siguen. Tenemos un gobierno de estado que, por ejemplo, siguió repartiendo despensas, pero lo hizo mal. Ni siquiera lo hizo con la gracia que tenía el PRI. Es muy cierto lo que comentaban. Carlos Monsiváis comentaba cuando vivía, comentaba que el PRI democratizaba la corrupción, ¿no? Que tenía esa virtud, ¿no? De repartir el pastel. Acción Nacional, como partido patronal, que es, como partido empresarial, tiene esa mentalidad de que el pastel presupuestal se lo quedan ellos, la utilidad es para ellos. ¿Sí? El presupuesto no se comparte. Por tanto, yo creo que no funcionó ni para subsanar los problemas de salud. Basta aquí ver el ejemplo del Hospital Civil de Madero, que está en construcción en Miramápolis. El presupuesto se lo acabaron. El caso Carmona ahí comienza, se lo achacan a Morena, pero ahí comienza. Si lo investigan bien, ahí es el punto de origen, el punto de quiebre entre esa familia de los Carmona y Cabeza Vaca, el gobernador. Entonces, siguen ahí pendientes los temas de la corrupción, de la falta de atención en los temas de salud, en los temas del bienestar social y el tema de la seguridad. Digo, nos pueden vender la idea de que ha habido avances. Tal vez aquí en la zona sur sí los hemos visto, pero no es como nos lo cuentan.
bien sabemos que existen pactos tal vez inconfesables, que tal vez no se pueden ventilar aquí, pero digamos que son avances que se dan por otros rubros, no por lo que nos cuentan las autoridades, no por lo que nos diga la autoridad federal o el estatal, ¿sí? Pero ahí siguen, son muchísimos los pendientes y este gobierno creo que fracasó en el intento por resolver los innumerables rezagos que tiene Tamaulipas. Marta Olivia, preguntarte lo mismo para ti, ¿cuáles son los reclamos sociales? Hay como también otro ejemplo, digamos, pues casi paradigmático. El último año de gobierno de Eugenio Hernández presentó con Vicente Fox el proyecto de la pesca, y ahora el último año de Cabeza de Vaca presenta, bueno, aquí evidentemente sin López Obrador, un proyecto en la pesca. Y son como hechos que pareciera que un viaje en el tiempo, ¿verdad? A pesar de que se dice que son muy distintos o que eran muy distintos. Para ti, ¿cuáles son los reclamos sociales principales y que persisten, digamos, al final de ese sexenio de Cabeza de Vaca? Sí, coincido con Héctor que el tema de la seguridad. A ver, en el estado de Guanajuato hay un secretario de seguridad que se llama Daniel Cabeza de Vaca. A lo mejor les suena. El señor, junto con el fiscal que va a cumplir 19 años en el cargo, ellos tienen un grupo de personas que maquillan, y ya Arnoldo Cuellar, el periodista de Pop Lab allá en Guanajuato, documentó esta situación de cómo maquillan las estadísticas oficiales de seguridad. Es decir, si llega un secuestro, dice, ¿cómo andan de lesiones? Pues andamos bajos, avíntalo para allá. Entonces ellos descifraron cómo se maquillaba esto. Casualmente Guanajuato es panista, casualmente Guanajuato le vendió a Tamaulipas unas mochilas de desecho, si lo recordarán, hace unos años. Entonces, primero quiero el tema de seguridad, que por más que ellos se basaran en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, son cifras maquilladas. El INEGI, que está un poco al margen de esta situación, señala que el año pasado 4 de cada 10 enfrentamientos de civiles y policías fueron en Tamaulipas. Entonces, eso nos habla claramente de lo que se trata, que ocupamos el número 5 en quejas contra la Policía Estatal Preventiva y los GOPES, y eso no lo tiene el Sistema de Seguridad Pública, lo tiene el INEGI. Entonces, me parece que hemos vivido engañados por un discurso que hablaba, que recuerdo que a mí me espantó hace un par de años, como pusieron una conductora de Televisa a decir que en las carreteras de Tamaulipas era terapéutico salir, que si uno se sentía estresado, que fuera a las carreteras. Entonces yo dije, yo creo que yo vivo en otra parte, ¿no? Me parece como que esto está extraño. Pero ese es en el tema de seguridad. Otro discurso que habla es el caso de que Tamaulipas entrega todos sus recursos a México y que se le regresa muy poco. A ver, son recursos que tienen que ver con las aduanas, son recursos federales, ingresos federales, no ingreso económico generado por el Estado. Entonces, ahí va construyendo Francisco N. su lenguaje. Pero vayamos a las expropiaciones. Está Madero y está la playa La Pesca. Tuvimos acceso a las escrituras de la pesca desde 1887. Por cierto, luego les vamos a dar a conocer una crónica ahí donde habla de el primer dueño y la primera dueña, y hay un triángulo, pero ya les contaremos. Bueno, en todo ese recorrido no hay ninguna persona que se apellide Zambrano, ningún dueño. De pronto, Francisco N. dice que hay un Zambrano que es el dueño de todos esos terrenos, 42 hectáreas de las más privilegiadas. De esas 42 hectáreas, él nombra una albacea. ¿Y cuál es la característica de esta albacea? Que es de Reynosa. Casualmente podría haber sido de Jico, de Mante, de Madero, de Altamira. No, casualmente es de allá. Lo único que encontramos a través de estas búsquedas judiciales es que el señor se divorció o pidió su divorcio de su marido hace 6 años. Es todo lo que sabemos. Públicamente el señor no existe y es el albacea de 42 hectáreas
que le dieron 35 millones de pesos, amparados en la legislatura 64 que le dio poderes sobrehumanos a Pancho N. Esto hizo que el 13 de septiembre del año pasado emitiera un decreto expropiatorio. Entonces, él empieza diciendo, por ejemplo, a ver, al sur, al norte está la playa, ¿no? Terrenos de la playa. Al oeste, posesionarios. Al oeste, posesionarios. Al norte, posesionarios. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Si el terreno está aquí y ya se ampararon, hay más de 75 amparos de los vecinos de la pesca, lo que van a hacer es van a recorrer. ¿Por qué? Porque es tanta la ilegalidad y la gran ventaja, a diferencia de Madero, es que ahí los comuneros, los pobladores, se unieron y se fueron y se ampararon, es decir, el proceso de amparo. Entonces, esto llegó ya hasta oídos del presidente. Yo espero que por ahí haya algún cambio. Entonces, esto nos habla de la forma en cómo actúa Francisco N. ¿Qué es lo que quiere? Él quiere que esos terrenos se haga un proyecto, se olvide de la pesca y, oh sorpresa, uno de sus 3 ranchos, el Mirador, pase la carretera nueva por ahí, fraccione y haga grandes consorcios inmobiliarios para beneficio de él, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Entonces, cuando hablamos del gran pendiente es pensar en el negocio de manera permanente, negocio. Yo no entiendo cómo un titular de Seduma Seduma, que es el del ambiente, se va a hacer una reunión del COVID y se gasta 75 mil pesos en una comida. Y no es más o menos una comida cada mes, porque al señor Estrella le encanta comer bien y tomar bien con 2 amigos. Y yo, ¿por qué tengo que estar pagando como tamaulipeca o como ciudadana eso? Entonces me parece, regresando a eso, son los grandes pendientes, es el robo en despoblado que ha pretendido. A mí me dijeron, no me consta, pero me dijeron que el trato con el alcalde de Madero por asociación, yo ya no sé si delictuosa, tiene que ver con la condonación de 50 millones de pesos de predial. Por eso hay todo este lío en el Congreso. Pero bueno, esa es otra historia. Pues bueno, es bastante, pues, digamos, bastante entreverado cómo está. Yo creo que lo resumiría como el gran reclamo de justicia, ¿no? O sea, no es tal vez un Estado ilegalidad que un Estado esté privilegiando. Y para ti, Miguel, ¿cuál crees que es el reclamo social más fuerte? Solamente recordar, la campaña de Cabeza de Vaca comenzó en San Fernando ante madres de desaparecidos. Y yo me pregunto cuántas personas han encontrado y si ahí ha hecho justicia Cabeza de Vaca. ¿Cuál crees que sea algo que persista, digamos? Justamente eso, justo ahorita mientras hablaban, yo me quedé pensando cuáles fueron los grandes temas de la campaña de hace 6 años, los temas que tratábamos en las redacciones, y pues la verdad es que siguen siendo exactamente los mismos, la seguridad. A lo mejor yo sí pensaría que ha habido ciertas mejoras, digamos, para intentar matizar. Creo que aquí en la zona conurbada hay cierta situación de tranquilidad que no había hace 6 años, así lo veo yo. Creo que también en las carreteras ha mejorado relativamente la seguridad, pero evidentemente sigue habiendo muchos pendientes y quizás el más importante sea ese que dices de los desaparecidos, que es un gran drama nacional y que no veo yo desde la Fiscalía una estrategia sólida, contundente, que no sea más allá de acompañar a las mujeres y hombres buscadores y buscadoras en Tamaulipas. Creo sí que ese es uno de los grandes pendientes de esta administración. Perfecto. La próxima pregunta sería, ¿ha cambiado la clase política tamaulipeca en 6 años? ¿O realmente, ya hablaban ustedes de que, bueno, que ahora es priistas en Morena, priistas en el PAN, panistas fuera del PAN? Los priistas tienen una gran capacidad de adaptación, ¿no? Lo que nos han demostrado. Así como existe el PRIAN, existe el Primor,
Y son como, el prismo es como esos virus, ¿no? Como este que vimos de la Como el pandemia, COVID. ¿no? Mutan y existen distintas variables. El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, por ejemplo, Arturo Díez, fue priista, amigo, y por eso fue alcalde de Victoria, no por otra razón, amigo de Eugenio, yerno de un empresario transportista, el más importante transportista del estado y de la región noreste, tal vez. El presidente del Partido Verde también fue priista, también amigo de Eugenio. El coordinador de la campaña de César Verástegui Hostos, el candidato del panismo, y pues fue el secretario de Finanzas de Eugenio, ¿sí? Almaraz. Entonces, y bueno, pues el candidato de Morena, para no ir tan lejos, pues también fue priista. Entonces, ahí sigue el priismo, ahí sigue el tricolor, y pues las cosas han cambiado, sí han cambiado, por supuesto, pero la sensación es que tampoco se han dado cambios de fondo, ¿no? Una verdadera transformación. También lo vemos en el plano nacional, este reclamo de justicia, el tema de la inseguridad, pues lo vemos no solamente en Tamaulipas, también hay que ser claros, ¿no? Es un problema nacional. Incluso hay temas que no van a tener solución con un cambio de gobierno a nivel estatal. Hay que quitarnos esa venda de los ojos, ni aunque se mantenga el mismo color, porque hay temáticas que tienen que ver con orígenes que vienen de esta globalización. El tema de los migrantes, por ejemplo, son problemas que son personas que vienen por la necesidad de encontrar una vida mejor y que vienen de Centroamérica, pasan por México, llegan a la frontera, tratan de llegar a los Estados Unidos, como también la gente del Medio Oriente y trata de llegar a Alemania, Holanda, Bélgica, o la gente de África trata de llegar a Europa, y son problemas globales, ¿sí? Los gobiernos locales, estatales, el concepto de Estado-Nación ha sido rebasado por este tipo de problemáticas. El narcotráfico igual, la delincuencia organizada sucede lo mismo, ¿no? Son esquemas que deberían de combatirse de otra manera, con la participación de varios gobiernos, ¿no? de diversos países, ¿no? Son problemas que han rebasado, insisto, el concepto del Estado, ¿no? Como lo conocemos, ¿no? Pero entonces vemos, yo insistiría en que los vientos del cambio de hace 6 años, que sembró una esperanza entre la gente, entre el electorado, la gente que votó por Acción Nacional, pues ya nos dimos cuenta que fue un fiasco, ¿no? ¿Por qué? Porque el prismo ahí está, ahí permaneció. Y cuidado también con lo que está pasando en Morena, ¿no? Porque nuevamente el prismo ahí sigue. Entonces, yo creo que la clase política tamaulipeca no ha cambiado de fondo, ha sido más que nada un maquillaje, pero quiero destacar un punto. Yo creo que la sociedad civil y en buena medida también la clase política estatal y los medios, los que cuestionaron lo que quería este gobernador Cabeza de Vaca, lograron un triunfo. La sociedad civil, los medios y cierto segmento de la clase política estatal. Impedir que el gobernador heredara o tratara de heredar el poder del gobierno de Estado a su familia, porque él quería de candidato a la gobernatura, por Acción Nacional, él quería que su hermano fuera el candidato a gobernador. Si no era su hermano, quería que fuera su esposa la presidenta del DIF. Si no era la esposa, pues por lo menos la prima, que también fue un fracaso como alcaldesa en Ciudad Victoria. Y si ya no se podía, bueno, la última posibilidad era meter al cuñado, José Ramón Gómez Leal, el JR, por Morena. Afortunadamente ninguno de esos escenarios se presentó, y aunque el candidato de Acción Nacional
aliado con el PRI, con el PRD, es su amigo, yo creo que al final de cuentas, en el caso hipotético que llegara a ganar, caso hipotético, yo creo que ese amigo terminaría por romper la relación con el actual gobernador, como suele suceder en toda transición en México. Entonces, yo creo que por lo menos ya se obtuvo un triunfo, impedir que se creara una monarquía hereditaria sexenal en este estado. Marta Olivia, metieron a la cárcel a Eugenio y Tomás Yarrington también está, bueno, a él lo extraditaron a Estados Unidos. Y se hablaba de que el priismo se derrumbaba sin esas dos figuras, sobre todo, bueno, Manuel Cavazos Lerma, que él dice que él tampoco se dio cuenta de nada, que ni es padre político de ninguno de los dos. El priismo, ¿cómo crees tú que el priismo se metió tan fuerte en el PAN? Es decir, hoy vemos, como decía Héctor, al candidato, al Truco, dependiendo de Almaraz, inclusive en la elección pasada, los candidatos Arturo Soto, la misma Pilar, dependiendo de un priista, y ahora vemos también en Morena al candidato a Américo, que tiene que cargar, digamos, la decisión de Mario Delgado de decir que Erasmo González es como el presidente de Morena, digamos, ¿no? El presidente de facto. Y son dos figuras, digamos, priistas nacidas bajo el cobijo de Eugenio Hernández Flores, los dos. ¿Cuál crees que sea, digamos, la distinción de los priistas en camuflarse y ser indispensables dentro de la clase política tamaulipeca? Creo que indudablemente ellos formaron una estructura y esta estructura, yo creo que los priistas, si voltearan a verse hacia los intestinos, estarían felices. Mira, hay hay dos candidatos, porque el Truco también estuvo en el PRI, tuvo sus acercamientos, entonces Américo Villarreal, Arturo Díez Gutiérrez, yo creo que ellos deberían de tener un proceso, como a lo mejor son demasiado sarcástica, un proceso de reflexión y decir, estamos a toda M, o sea, estamos en todos los partidos. Aquí el asunto es de congruencia. ¿Qué dio cada uno como servidor público para que podamos confiar en ellos? Y ahí es donde terminamos siendo bastante incómodos para todos. Voy a empezar el Truco. ¿Qué ha hecho el Truco? Es un pueblo de Jicotencal, mi pueblo de 22,000 habitantes, y no puede entender uno como una feria donde se gastó muchísimo dinero, hubo cerveza a raudales, y no se puede entender cómo Gloria Trevi, los grupos de Pesado, Intocable, ¿quién pagó todo ese recurso? O sea, es bien padre la feria, ¿verdad? Yo no digo que no la disfrutemos. Hablamos de transparencia y recursos públicos. Hablamos de que en junio del 2020 se fue el ingenio de Jicotencat. Hablamos de que es un pueblo que emigró la mayor parte de sus obreros. Si él es el cacique junto con su hermano que provocaron la caída del ingenio, yo no creo cómo puede querer gobernar un estado de más de 3,5 millones de habitantes pensando que es su pueblo de 22,000 habitantes. Ese es el primero. Vamos a Arturo Díez Gutiérrez. Arturo Díez, cuando era alcalde, una de las cosas, yo estaba en ese momento en la ORT como jefe de información y en el diario, lo que le dijo al reportero Ángel Nakamura, le dijo, me urge terminar mi administración porque me quiero ir de cargamaletas con José Sulaimán. Yo quiero andar por todo el mundo. Pues sí, es un junior que no sabe qué significa el trabajo, que se le dio la alcaldía, que se le ha dado todo. Entonces, esa es su visión. Está en el PRI, pues otra vez, otro priista. Américo Villarreal Anaya. Américo se ha pegado al discurso de su papá, yo lo entrevisté en el Senado en el año pasado y él hablaba de su padre. ¡Qué bien! Mucha gente lo respeta. Yo lo recuerdo, reporteaba a la policía acá en Matamoros y recuerdo que fue el auge de García Abrego en Matamoros con el cártel de Matamoros, luego migró a Cártel del Golfo y cuando fue la matanza de 17 internos en el penal,
Américo Villarreal Guerra estaba escondido. Y cuando pasaban estas situaciones, él seguía escondido. Él, una de las cosas que lo acusaban era de ser tibio, de ser suave, de ser y de no poder con el cártel de Matamoros, que teníamos un loco, García Ábrego, que el día 17 hacía de todo. Mató a Jorge Brenes Araya allá en Reynosa el 17 de junio. Un mes después mató a Ernesto Flores Torrijos y a Norma Moreno Figueroa, la primera mujer periodista asesinada en el ejercicio de su labor. A mí se me hacía ella una mujer enorme y muy grande, porque tenía 24 años, yo tenía 17, entonces sí, a esa edad se nos hacen enormes. Entonces el señor tenía, y 2 meses después pasa lo del penal. Entonces ese es claro, que ese es Américo Villarreal Guerra. A la vuelta del tiempo que nos cae Manuel Cavazos Lerma, que nos cae Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Egidio Torre Cantú, no, pues el señor era un santo, ¿no? Entonces, sin que se nos olvide esa parte, que tengamos memoria, que preguntemos y estemos. Yo creo que eso hay que, yo lo he comentado en varias ocasiones, si el señor durante el prismo todo el tiempo no lo tomó en cuenta el PRI, ni siquiera para ser suplente de regidor, pues caray, ¿no? Ese es el PRI sale ganando y finalmente creo que no es cuestión de partidos, sino de congruencia con sus hechos, de lo que es su vida, de la transparencia y de la forma en que han actuado. Cada uno, ahí está su vida, un junior, un cacique, un señor burócrata que ha estado toda la vida, pues vamos a ver quién da el brinco a partir de ahora. Pues bueno, también para pasar a otra pregunta, yo creo que es interesante ir cerrando esta mesa que ha estado bastante buena, no sé qué opinen ustedes. ¿Qué pasa, digamos, con Morena, Miguel? ¿Cuál es tu opinión de esta conformación? A ver, vemos tal vez a la par de, vamos a decirlo en cobertura, el gobernador Cabeza de Vaca y por otro lado el presidente López Obrador. Para ti, y también Morena, que tiene, pues nada más decirlo, a Manuel Bartlett, ¿no? O sea, como nada más, como un elemento del cual ahora depende una reforma eléctrica, porque él es el principal impulsor. Ese ADN, digamos, priista dentro de Morena, el mismo presidente fue priista y rompió con el priismo, pues nos dice que todavía está ahí. ¿Cómo ves tú a Morena en el ámbito nacional, pero también cómo ha aterrizado ese movimiento político a nivel estatal? Yo creo que ha sido muy complejo para Morena aterrizar en Tamaulipas, es evidente, no hay una estructura de partido. Hoy, por ejemplo, en la firma de este pacto de civilidad que se dio en la mañana en el INE, en la mañana el delegado del Comité Nacional allá en Victoria advertía claramente que de ninguna manera iban a firmar el pacto. Hoy aquí estuvo un supuesto representante de un supuesto presidente del Comité Directivo Estatal participando en el acto protocolario del INE y del Gobierno del Estado. Es decir, evidentemente no hay una estructura partidista de Morena. No sé, yo ahorita que preguntabas lo de los priistas, pues yo no creo que hayan cambiado absolutamente nada. Creo que en todo caso se volvieron más cínicos. Les parece más fácil brincar de partido en partido sin sonrojarse, con algunos casos paradigmáticos, patéticos incluso. Se me viene a la mente ahora un tan pequeño, Eduardo Hernández Chavarría, que bueno, fue priista. Como no pasó la tragedia, la debacle del PRI, se fue a intentar ser candidato del PAN, no lo tomaron en cuenta, se fue a Morena, perdió la elección anterior y ahora está otra vez con los panistas, y como él hay muchos, ¿no? El caso mismo de Erasmo González Robledo, que de ser un recalcitrante priista, ahora, como tú dices, pasa a ser prácticamente la figura medular de la estructura estatal de Morena. No, yo no creo que hayan cambiado en nada los priistas. Creo que Morena, en esta prisa por presentarse, por ir a las elecciones, pues ha tenido que recurrir a estos personajes. Yo no sé qué tanto bien le hagan. Y para cerrar, yo creo que lo inminente, ¿cuál es hoy, que estamos a 2 días, ¿no? A 3 días de iniciar la campaña?
¿cuál es El su promo de visión? Elefante. Ya no le quiero preguntar cuál va a ser su pronóstico, sino cuál es su visión de la campaña. ¿Qué cree que va a pasar, sí a nivel político, pero también a nivel sociedad? ¿Cómo veremos la Yo lo pongo campaña acá. y, digamos, llegar al 5 de junio, que es el día de la votación? Es una campaña atípica porque es la primera vez, al menos en tiempos recientes, que es una elección donde solamente vamos a elegir un gobernador, donde no va a estar, donde solamente va a haber una boleta electoral, donde no va a haber candidatos a diputados locales ni candidatos a alcaldes. Por tanto, es una campaña que se le va a complicar mucho a cada uno de los partidos, a cada uno de los tres Me lo candidatos. pueden mandar por airdrop. Afortunadamente solamente son 3 candidatos, ¿Airdrop? 2 coaliciones Me lo puedes mandar y por Movimiento airdrop. Ciudadano que va por su cuenta. Va a ser fácil identificarlos. Sí, me lo puse. Va a ser una campaña mediática de redes sociales, va a ser una campaña con muchísima guerra sucia, ya lo vemos, con muchas mentiras, con mucha información falsa, como suele suceder hoy en día. Y es ahí donde va a cobrar relevancia el buen periodismo, donde se verifique, se compruebe la información sobre lo que dicen los candidatos, sobre sus perfiles, sobre sus trayectorias, sobre sus propuestas. Para algunos es una elección ya cantada, donde Morena va a ganar con relativa facilidad. Para otros, el PAN gobierno, con sus aliados priistas, sus asesores priistas y lo que queda del perredismo, tienen todavía posibilidad de ganar. Ya lo veremos. Yo creo que va a ser una elección entretenida para quienes nos interesa el análisis político, pero yo creo que como toda elección va a estar teñida por la guerra sucia y desafortunadamente, como suele suceder, una clase política muy distante de la gente, ¿no? Que sería lo primordial, sería lo más importante, que en realidad los candidatos conocieran lo que quiere la gente, que en verdad se acercaran con los diversos sectores de la sociedad y que no solamente tocaran la puerta del sector empresarial, ¿no? Para ver qué quiere la gente de la iniciativa privada. Y además Tamaulipas es un estado muy complejo porque lo que sucede en Nuevo Laredo pues gira en torno a una dinámica muy distinta a lo que sucede acá en la zona sur. Tan solo aquí en la región, lo que pasa en Altamira, lo que pasa en Ciudad Madero es muy distinto a la forma de pensar incluso de la propia sociedad tan pequeña, ¿no? Entonces es un estado muy diverso, muy disperso, muy complejo, ¿sí? A diferencia de otros estados del norte del país. Va a haber temáticas muy importantes en este periodo, por ejemplo, la sequía que viene para el norte y el centro del estado, que es una problemática que los vecinos de Nuevo León ya están sufriendo y que aquí, junto con el olvido de los distintos gobiernos federales, no hemos sabido resolver. Y el gobierno del estado, pues, nunca le ha puesto interés, nunca le ha puesto atención. Las comapas son cajas chicas, botines de cada administración, del pasado y del presente, y donde vemos gerentes que se enriquecen uno tras otro. Pero bueno, vamos a ver una elección competida, interesante, inédita, y ya veremos quién gana. Pero yo creo que gane quien gane, se va a sacar la rifa del tigre, porque resolver los gravísimos problemas que arrastra Tamaulipas, pues no se van a resolver en un sexenio, y vemos hasta el momento escasez de ideas para hacerlo. Marta Olivia, hay una pregunta. ¿Tú cómo ves la elección? Digamos, creo que está claro que es entre Américo y el Truco, ¿no? O sea, no va a haber, ya si le ponemos en otras caras, entre Cabeza de Vaca y López Obrador. ¿Cómo ves, cómo crees que va a ser la campaña? ¿Cómo la gente va a ver y va a escudriñar, digamos, en los perfiles? Ahora justamente quiero saludar un poco a la gente que está aquí en nuestras redes sociales porque dice aquí Alejandro Rivera que no tiene nada que ver que se apelliden igual Américo Villarreal Anaya a Villarreal Guerra, ¿no? Bueno, mencionan ¿La contesto? que… Si quieres, pregúntale, sí, contéstale.
Pues es lo mismo como si pensáramos que es lo mismo que alguien que nace en una cuna privilegiada y alguien que nace en una zona de la periferia. Esa es la pequeña diferencia de que esté uno o que esté el otro, pero al final es de cualidades, al final es una cuestión de que nos demuestren, que veamos, y creo que la pregunta era cómo iban a ser. No hay que olvidar que don Pancho N. se fue a Estados Unidos a entregar una carpeta. No, no hay que olvidar esa parte. Él fue a entregar como para protegerse, como para aprovechar esa doble nacionalidad y entregar documentos y videos. Y esa copia puede, es lo que se ha trascendido, que puede difundirse en toda la campaña a partir del domingo 3 de abril. Entonces, aquí yo quisiera hacer, bueno, y también agradecerles a todos los que nos están viendo, a todos los ciudadanos que están aquí, que estemos bien alertas, que evitemos difundir y evitemos la infodemia, evitemos, yo tengo una lista de distribución, mando y me mandan preguntar, perdón, ¿quién va ganando ahorita? Y digo, cuando me responden, no les miento, soy de la gente de antes, contesto todos los mensajes, me llegan 70 de los que me contestaron. Entonces, ahí es donde yo le digo, pues siga la página de En un 2x3, ¿no? O sea, vaya, infórmese. Pero no, les contesto. ¿A qué voy con esto? Ayer salió un video de cuando Javier Alatorre habló de la votación de Francisco N., ¿no? Es de hace un año. No se puede volver a votar en el Congreso de la Unión por el desafuero porque el señor ya está desaforado. Entonces, busquemos la información, verifiquemos, y yo creo que eso va a ser interesante que lo platiquemos, hacer una especie de ver procesos de verificación juntos de lo que están ustedes acá, de lo que estamos allá. ¿Por qué? Para dar información verídica. Pero también el ciudadano tiene que ir, no porque le mande su amigo, su compadre, una cadenita donde queremos ver que eso suceda, no quiere decir que eso va a suceder. Vayamos a las fuentes informativas, a lo mejor no sabemos qué es, pero vayamos a los sitios como Elefante Blanco, como en un 2x3, vayamos y revisemos si eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque se consume tiempo, se consumen sus datos, se consume energía. Entonces, en esta elección, mucha de la guerra sucia va a ser en las redes sociales. Entonces, abramos los ojos, veamos, no nos vayamos con la finta por más que quiera que N partido gane, ¿sí? Busquemos, verifiquemos, hagamos la parte que nos toca. Ya no, el país ya cambió, no es el país de un caudillo ni de una persona. Todos tenemos que aportar con nuestro grano de arena a hacer esta sociedad mejor. No va a venir nadie a salvarnos de la inseguridad, del desempleo, de la falta de agua, de las tranzas en la Comapa si nosotros no empezamos a hacer algo. Los comuneros, los pobladores de la pesca ya nos pusieron el ejemplo en Tamaulipas. Ellos se unieron, juntaron su dinero, pusieron la solicitud de amparo. Es decir, hay muchas iniciativas, las madres buscadoras, o sea, el dolor de verlas y de seguir actuando. Yo creo que ellos son los ejemplos de lo que tenemos que hacer como sociedad. Y la elección pues va a pasar. Mi pronóstico, va a ganar Morena, apretado por la guerra sucia, pero va a ganar porque es demasiado. Me parece que don Pancho N. cada vez que habla como que se va hundiendo más. ¿Por qué? Porque entre tanta mentira, es como un pantano lleno de mentiras y se va hundiendo. O sea, a mí me da risa hoy que haya firmado un acuerdo de integridad política. O sea, ¿quién? ¿Él? Bueno, Miguel, la misma pregunta. Invitarlos a que se sienten. Acá están las sillas, pueden ocuparlas, no se cobra. En serio, acompáñenos tomando asiento. Y Miguel, la misma pregunta. ¿Cómo crees que van a ser las campañas? ¿Qué papel va a jugar la sociedad en este proceso electoral, digamos? Y ahora vamos a ver, en un momento después de la respuesta, el logo de la campaña que queremos justo llamarles al voto consciente. Pero tú, ¿cómo
piensas que van a ser estas elecciones, estas campañas? Yo esperaría que la sociedad juegue un papel muy importante, secundando lo que dicen mis compañeros. Creo yo tengo optimismo que en las últimas elecciones ha quedado claro que la gente está ya jugando un papel importante, es decir, que la movilización famosa a veces es un mito cuando la gente sale a votar. Creo que ya desde hace algunas elecciones en Tamaulipas eso ha ocurrido y yo creo que eso va a volver a pasar en esta elección. Sí creo que va a ser una campaña electoral muy compleja, muy ruda, peligrosa por momentos. Yo espero que el tema de la seguridad no sea protagonista, pero la verdad es que están en juego un poco para redondear lo que decíamos hace un rato, dos modelos de país. En el 24 vamos a elecciones presidenciales y creo que este es un preámbulo muy importante. Tamaulipas geográficamente es una entidad muy importante para el país y hay dos grandes visiones de país, dos bloques de intereses muy distintos, muy enfrentados, radicalmente opuestos, que están muy interesados en tener el poder en Tamaulipas. Creo que eso lo vamos a ver reflejado en esta elección a través, desafortunadamente, de guerra sucia. Así es que bueno, pues sí, coincido con Marta Olivia, con Héctor, ojalá que la sociedad asuma también un poco la responsabilidad, que seamos proactivos, que seamos inteligentes para distinguir, para informarnos y bueno, es el único antídoto que hay contra la guerra sucia, pero sí, mi pronóstico es, yo creo que las encuestas evidentemente marcan una tendencia, pero va a haber una presión muy importante, repito, este encuentro entre dos bloques de intereses. Por un lado, la alianza PAN-PRI-PRD, que es un reflejo de lo que está ocurriendo a nivel nacional, por el otro, Morena-PT, Partido Verde, y detrás de ellos intereses muy amplios, muy grandes, grupos empresariales, que seguramente también están muy interesados en quedarse con el poder de Tamaulipas. ¿Y quién gana? Bueno, vamos. La pregunta del billón. Héctor tampoco dijo. Yo creo que las tendencias, las encuestas son claras. Creo que Morena está arriba en este momento. No creo, sin embargo, que tenga segura la victoria. Es decir, cometería un error Américo y su equipo si piensa que ya tiene la victoria en la bolsa. Y Héctor, para cerrar con El pronóstico. el pronóstico. No, número uno, vemos que el negocio de las encuestas sigue siendo muy productivo y muy enriquecedor de unos cuantos. Yo creo que este tema de las encuestas debería ser regulado por la autoridad electoral y no vemos que ni el INE ni el IETAM quieran meter control en este negocio donde vemos encuestas tan absurdas de un lado y de otro. Y del tercero también, porque las encuestas que trae el Movimiento Ciudadano también son de caricatura. Pero bueno, el pronóstico pinta guinda, pinta 4T, pero coincido con los compañeros, con Marta Olivia, con Miguel, de que si Américo no aprieta el paso, si no le mete colorido a su campaña y se queda en un tono gris, las cosas pueden cambiar, porque el cabecismo va a ser cualquier cosa por mantener el poder. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Pues bueno, agradecer bastante a Marta Olivia López, a Héctor Garcés, a Miguel Domínguez Flores esta charla, este análisis. No sé ustedes qué piensan. Lo interesante de esto era llamar a la plaza pública a escuchar estos análisis de quienes pues día con día publican en los medios o están en las redes sociales, en el caso de Marta Olivia en un 2x3 Tamaulipas, Héctor Garcés justamente en Elefante Blanco y en la Mañana de Reynosa, y Miguel Domínguez en Expreso. ¿Quieres decir algo más? Sí, nada más que no le hagan caso a Carlos con eso que dijo hace rato de que no compraran el periódico, síganlo comprando. No, claro, ahora que hagamos una alianza más amplia, ¿verdad? Ya para el papel. No, pero ya el periódico papel ya pasó a la historia. Ya es Ese es otro un debate. hecho. Ese es otro- Es una realidad. Vamos a hacer otro debate ya. Si yo sé que vamos allá a formalizarlo después y seguramente Amparo Berumen nos va a recibir, porque creo que estas charlas, no sé ustedes si les gusta o no les gusta que en la plaza pública se hable de política
y que alguien quiere comentar algo, va a haber un comentario nada más porque tenemos que irnos. Pero el logo lo elegimos, ¿no? Pues nada más queremos justo presentarles, como decía Marta Olivia, importante tener verificada la información y vamos a presentar la campaña que desde Elefante Blanco vamos a lanzar, que es Elegimos, porque no nada más es que estén los candidatos y vayamos a votar, ¿no? Hay que ser conscientemente qué y cada quien qué trae en el morral, ¿no? Como dicen. Como una mesa de diálogo abierto, Elefante Blanco presenta Estampida Electoral y Elegimos, una campaña que busca el ejercicio del voto valorado y razonado. Quienes conforman esta estampida son Guadalupe Correa Cabrera, doctora en Ciencias Políticas y autora de libros sobre el fenómeno criminal y político en México, como los Zetas Inc., Héctor Garcés, periodista y autor de la columna El Kiosco, Marta Olivia López, periodista y fundadora del medio En un 2x3 Tamaulipas, Miguel Domínguez Flores, director editorial de Expreso Victoria. Bienvenidos a la mesa de diálogo, nuestra estampida electoral, Elegimos. Pues mejor dicho, muchas gracias por estar en esta estampida y ojalá y nos puedan acompañar los tres en más ejercicios así, ya sea vía digital o vía presencial. Y no se paren porque vamos a despedirlos con un aplauso. Recuerden leerlos en sus medios, en Unos por Tres Tamaulipas, en la columna El Kiosco, el Expreso Victoria y en Catalejos en la columna de Miguel Domínguez Flores. Y bueno, vamos a dar entrada a un comentario. A ver, aquí ahora dan audio. Ahí está ya. Sí. Antes que nada, darles las gracias, porque la verdad se necesita tener el valor, muchos de los presentes lo saben, para señalar o decir las cosas que ustedes acaban de mencionar. Bien es cierto que es una cultura, pero cultura que no se ha permitido implementar en Tampico o en Tamaulipas. Romper y hacer esta actividad y darnos cultura, darnos el derecho a la expresión pública y ser escuchados incluso por panistas o expanistas, abre una cultura política. En este aspecto, en esta actividad, entre comillas, aparentemente neutral, con la libre expresión que ustedes la ejercen, rompen ahora sí esta valla. Esto nos nutre y nos da la capacidad para poder ser escuchados en los medios. Los tiempos, como bien dijo Héctor, van a ser muy difíciles. Quienes vivimos las historias pasadas sabemos que no fue tarea fácil. No fue tarea fácil inventarnos historias de encarcelamientos, historias inventadas. Los desaparecidos no son historias inventadas. Tienen nombre y apellido los responsables y que hoy, a últimas fechas, recorren el estado. ¿Se acuerdan que existe un pequeño municipio que se llama Tampico y andan buscando el aplauso? Esto tiene un aplauso para ustedes, tiene un reconocimiento que permita, en mi caso y en los de muchos, permita a Dios que llegue a los demás medios de comunicación y se expanda. Porque es lo que necesitamos. Si bien para ustedes no hay un reconocimiento o un romper las vallas en la política de los candidatos, sí les digo que hay una historia de los que están de candidato, historias que no se olvidan, que son los responsables de los desaparecidos, que son los responsables de la situación en la que está el estado de Tamaulipas,
que es el responsable de la desaparición de algunas actividades en Mante y en Jicotenca. Y representa un partido político. Y sí son un peligro porque participaron en el 2006 y en el 2006 se supieron filtrar perfectamente bien para el que hoy es presidente de la República no pudiera llegar en aquel entonces. El haya sido como el haya sido, no quedó en el olvido. Tenemos memoria y lo tenemos presente. Yo les doy las gracias y estoy segura que muchos de los que no hacen ahorita uso del micrófono, a ustedes, porque se necesita valor. Se necesita coraje y responsabilidad. Y sé que la capacidad la tienen y nos están enseñando mucho, porque hay algo de su actividad profesional y de su perfil profesional, que es la memoria y la historia. Y la historia no se olvida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, insistir, no se vayan a agradecerte, Marta Olivia, Héctor, Miguel,